Saludos hermanos y hermanas, qué gusto estar aquí otra vez con ustedes compartiendo la palabra de Dios, aprendiendo cada día un poquito más de lo que el Señor quiere que nosotros logremos cambiar en nuestras vidas. Para los que no me conocen, mi nombre es Benil Sánchez Porras, yo soy anciano en la Congregación Cristiana Génesis y vamos a poner este video en oración, hermanos y hermanas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día que nos has regalado. Gracias te damos, Señor Padre Santo. Te pedimos, Padre bendito, que esta palabra que vamos a compartir, Señor Padre Santo, nos ayude a poder entender más la importancia de poder trabajar con tu palabra, Señor Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos y hermanas, efectivamente hoy es un día, no vamos a seguir todavía con nuestro camino en Apocalipsis, sino que el día de hoy voy a referirme a un tema de una consulta que se me hizo el día de ayer, y creo que es muy conveniente que nosotros saquemos un ratito para conversar de este tema. El pasaje específico del cual me pidieron que hablara es acerca de Deuteronomio 22 en los versículos 28 y 29 que dicen así: cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer, por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días, hermanos y hermanas. Este pasaje efectivamente me lo piden porque se genera una serie de controversias y hay ciertos grupos sociales, porque hay que hablarlo así, grupos sociales, grupos organizados que tienen mucha influencia en la política nacional, en la política mundial, y que también en cierto modo en muchos medios de comunicación con agendas muchas veces buscando disminuir o tratar de sacar de la conciencia de las personas lo que es la palabra de Dios. Se declaran enemigos públicos de la palabra, de la iglesia, y usualmente usan ciertos versículos que para ellos los consideran controversiales. Y uno de esos es este versículo que está en Deuteronomio. Y realmente es muy doloroso, hermanos y hermanas, porque muchos hermanos y hermanas efectivamente caen en esta trampa y se cuestionan cosas que no necesariamente son como nosotros la estamos visualizando. Y esto tiene que ver también, hermanos, en que muchas veces hay ciertas traducciones de la palabra que definitivamente necesitan una mejoría o necesitan muchas oportunidades de mejora en la traducción que usan, hermanos y hermanas. Por eso es que nosotros tratamos de manejar las versiones de la Reina Valera, porque la Reina Valera es considerada tal vez en español la Biblia un poco más coherente, o la más coherente en las traducciones al español. Es un poco difícil su vocabulario, pero uno se acostumbra con el tiempo, hermanos y hermanas. Porque lo más importante también para un cristiano es que la Biblia hay que leerla como el diccionario. La Biblia hay que estar referenciando, y por supuesto, hermanos y hermanas, se necesita también el apoyo de alguien que también nos pueda vincular o visualizar con lo que la palabra quiere decir. No podemos hacer un evangelio de un versículo, hermanos y hermanas, y eso muchas veces lo hacemos, y desgraciadamente ahí es donde sacan palabras del contexto y lo usan como un pretexto, dicen. Eso es muy utilizado y lo vemos en la prensa también, y vemos en muchas cosas, donde muchas veces tal vez un político dijo algo y lo tratan de manejar de una forma distinta para poder manipular la información que se quiere dar. Muy doloroso. Falta de profesionalismo, pero es cierto. Es manipulación. Y esto, hermanos y hermanas, es algo que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Porque si lo vemos en este caso, aquí la palabra que todo el mundo objeta, básicamente tiene que ver con el tomar. El tomar, hermanos y hermanas, que en el hebreo es como acheyam, una cosa así se traduce, o acheya. Y esta palabra en el hebreo tiene varios significados, efectivamente, como tomar, como agarrar, pero también tiene que ver con dar en el blanco, como atinar, hermanos y hermanas. ¿Y por qué es esto? Porque este verbo tiene una connotación de lograr un objetivo, o sea, de triunfar en una actividad que yo estoy haciendo.
Y esto, hermanos y hermanos, es lo que la gente tal vez no logra entender del contexto cuando hablan de tomar, porque efectivamente lo vemos como una condición de que fuera atropellado los derechos de alguien más, pero lo cierto del caso es que no es así, hermanos y hermanas. Y es que este verbo tomar se usa muchas veces se usa en la Biblia desde el Génesis. Y aquí voy a poner un pasaje que tal vez muchos de ustedes conocen para retomar esta idea, que es la Génesis 4, en los 24, perdón, en los capítulos, versículos del 4 al 8, que dice así: sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo: guárdate de que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Hermanos y hermanas, ese tomar bíblico lleva consigo definitivamente una serie de condiciones. Pero lo que significa al final de cuentas es que se logró un objetivo. En este caso, tomar mujer para el hijo de Abraham, para Isaac, ¿verdad? Ya ustedes conocen muy bien esta historia. O sea, ver lo importante del verbo tomar. Y si lo vemos también en el 7 donde dice el versículo que dice: Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre. Aquí está hablando Abraham, que me tomó de la casa de mi padre. Y esto también es muy importante visualizarlo, hermanos y hermanas, porque definitivamente a Abraham no lo llevaron obligado, sino que si lo vemos en Génesis 12, lo cierto del caso es que cuando Jehová llama a Abraham para que continúe con el viaje que emprendió su padre y termine también en las tierras cananeas, él lo que le ofrece a cambio es una parentela, le ofrece también descendencia, y descendencia muy grande. Entonces recordemos que Abraham es una persona que no tiene hijos, que su esposa no puede tener hijos, es infértil. Y por supuesto que el Señor negocia con él, hermanos y hermanos, y le propone, vea, si usted me hace caso, si usted tiene fe en mí y va donde yo le digo, usted por supuesto que va a tener bendición. Por eso es que inclusive Abraham no quiere que su hijo se devuelva a las tierras de donde él estaba, porque en el fondo es prácticamente como ir en contra de lo que el Señor le pidió, que es que su parentela, que su descendencia, que todas las personas que tienen que llevar, digamos, la sangre de él, tenían que estar en esa zona, porque fue la promesa que le hizo el Señor. Entonces, nótese que ahí al final de cuentas, Abraham dice: es que me tomó, sí, me tomó porque negoció con él, me tomó porque llegó y tuvo efectividad en el objetivo que tenía Dios de proponerle, y que obviamente Abraham accedió. Abraham accedió, hermanos y hermanas, no lo llevó agarrado del pelo, sino que hubo un acceso a esa parte. Y yo creo que esto es muy importante de visualizar, porque efectivamente cometemos grandes errores cuando nosotros no vemos la palabra con esas condiciones. Inclusive, para terminar tal vez con este punto, recordemos que en los mismos versículos el Señor usa en el mismo Deuteronomio otro verbo cuando habla de cuando efectivamente alguien hace un acto de violación, hermanos y hermanas. Y eso está en el 25, ahí, Deuteronomio 22, que dice así: mas si un hombre hallar en el campo a la joven desposada y la forzare aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, mas a la joven no le hará nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso, porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase, hermanos y hermanas. Más claro no canta un gallo. O sea, al fin de cuentas, efectivamente el Señor en menos de 3 versículos usa verbos distintos,
para hablar de temas distintos, hermanos y hermanas. Aquí claramente hay una violación en este pasaje que acabamos de leer. Claramente hay una persona que obliga a otra persona a hacer un acto que no quería hacer. Y efectivamente, vean lo duro, inclusive. Nosotros damos penas de 8, 9 años, 14 años. No hay pide muerte. Es serio, hermanos y hermanas. Es serio, como la palabra ve estas barbaridades. Es una barbaridad. Entonces, en el fondo, yo creo que es muy importante que nosotros visualicemos la palabra, tengamos en cuenta muchas de esas cosas, porque muchas veces cometemos el error por no estar informados de lo que pasa, de lo que la palabra nos quiere decir. Entonces muchos dirán, pero entonces, ¿qué pasó acá? Sí, recordemos, volvemos al pasaje, al final dice, si los descubriesen, hermanos y hermanas, o sea, si los agarran a ellos dos teniendo una conducta inapropiada entre dos personas no casadas, entonces los obligan a permanecer juntos. Pero recordemos que es que la persona, o sea, aquí hubo un mutuo acuerdo. O sea, aquí la persona, en el 28, no fue que fue obligada, sino que la persona consintió una relación. Y entonces, en este caso, hermanos y hermanas, o sea, sí hay un problema acá. Hay un problema en el cual dos personas toman una decisión y se ven afectadas ambas. Y ustedes dirán, es que el peor castigo es para la mujer. Yo no diría eso, hermanos y hermanas. El castigo es para los dos, porque ustedes simplemente por un ratito quedó con una deuda de por vida. Con una deuda de por vida, hermanos y hermanas. Entonces yo lo que veo en este pasaje, hermanos y hermanas, es que en cierto modo lo que la palabra trata es de poner freno a ciertas conductas. O sea, antes de que usted tome una decisión, tome en cuenta cosas. Porque muchos dirán, ¿cómo se le ocurre? Si ese fue un vagabundo, si es que tal vez la muchacha era muy joven y el hombre era muy maduro y como dicen, gallo viejo con el ala mata. Bueno, para eso también la palabra lo deja muy claro ahí, por eso, o sea, le está poniendo el pero de que si la muchacha le cuenta a su padre que lo que pasó definitivamente tiene que cargar con la cuenta. Tiene que cargar con la cuenta. Y en esto, hermanos y hermanas, Éxodo lo deja muy claro. En el 22, versículos 16 y 17, dice, si alguno engañare, ojo, se la llevó, digamos, el gallo viejo, si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Dotarle, darle el dote, ¿va? Si su padre no quisiere dársela, o sea, si no existe digamos, el consentimiento familiar para esto, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Hermanos y hermanas, o sea, aquí le está diciendo, o sea, usted se metió en esta relación, pague. Ahora tiene que ver cómo hace, porque, o sea, tiene que no solamente es llevársela, o sea, porque lo que está obligando es a casarlos. Está obligando a casarlos, hermanos y hermanas. Entonces es algo muy importante de visualizar. O sea, no es una condición de que alguien digamos, quedó impune. No, aquí nadie está quedando impune. Pero recuerde que al fin de cuentas el hombre es el proveedor, digamos, dentro de una relación como tal, sobre todo en esos tiempos donde la mujer pues, estaba embarazada y pues tenía que tener una serie de condiciones. Entonces es muy importante visualizarlo así, hermanos y hermanas. Ahora, muchos dirán también, sí, pero ¿y si es un pobretas? ¿Qué hacemos con el pobretas? Entonces ahí también se nos olvida también lo que dice Proverbios, porque Proverbios 22 en el versículo 7, ¿qué es lo que dice? El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Hermanos y hermanas, en ese momento, cuando una persona cometía esta situación dolosa y realmente no podía pagar porque era un pelado, porque era un pobre, automáticamente se convertía en esclavo del papá. Vean qué duro, hermanos y hermanas. Recordemos que estamos en sociedades tribales en las cuales, cuando se escribió esta parte, en las cuales usualmente eran personas que tenían sus críos, ¿verdad? Tenían sus animales y usualmente ellos se movían como especie de aldeas familiares. Entonces la persona pasaba a ser un esclavo de esa aldea. Y tiene que mantener también a la mujer de la persona que lo ha esclavizado. Entonces eso es muy serio, hermanos y hermanas. Aquí yo, desde mi óptica, es que el Señor lo que está es
previniendo a toda persona que tiene una mala intención, y sobre todo a los hombres que tienen una mala intención con una mujer, de que esto no se juega. Piénselo 2 veces antes de venir a buscar meterse en zapatos de hombre grande, hermanos y hermanas. Definitivamente lo que el Señor está es previniendo una situación que no genere los términos más adecuados. Entonces le dice al hombre, si usted quiere tener algún tipo de aventura, piense en las consecuencias. Las consecuencias son las siguientes. Y en el mejor de los casos, que la persona no sea soltera, etcétera, etcétera, está la consecuencia. Así de sencillo, hermanos y hermanas. Yo creo que es muy importante nosotros visualizarlo, porque efectivamente muchas veces, y lo vemos ahora, cuántas relaciones matrimoniales fracasan porque están supeditadas meramente a cuestiones meramente físicas. O sea, es que nos gustamos mucho y hay gente que se casa casi que la primera semana, 2 semanas. Eso pasa mucho en las estrellas. Esas estrellas que de las películas, donde terminan muchas veces en relaciones que se sabe que se van a terminar porque no existe un vínculo real, sino meramente es un tema de físico, es un tema de una condición, de una aventura, hermanos y hermanas. Y las relaciones interpersonales, sobre todo entre hombre y mujer, dentro de la palabra de Dios, son sagradas, hermanos y hermanas. Son sagradas. Y por eso el Señor pone tantas cosas específicas en esto para que se tome en cuenta. Cuando una persona va a buscar a otra persona, para un hombre, a una mujer, para buscar formar una familia, lo cierto del caso es que existen una serie de condiciones que se deben cumplir. Y eso muchas veces ahora lo que nos dice el mundo es, no, es que es puro amor, es que es puro deseo, corazoncitos, el amor a primera vista, por Dios. O sea, esas cosas definitivamente han empeorado las relaciones interpersonales y sobre todo las familias, hermanos y hermanas. Hoy más que nunca esa parte tiene que verse así. Hay cosas definitivamente que en la Biblia uno tiene que visualizar, y como todo en la palabra de Dios tiene una condición particular. Hay algunas que en nuestro entendimiento no lo podemos visualizar, pero lo cierto del caso es que está para eso. Por eso es que Pablo le habla a Timoteo en esos términos, ¿verdad? Cuando él simplemente le dice en el capítulo 3, en el versículo 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, hermanos y hermanas. Es que está para eso, hermanos. Y recuerden que a veces nosotros cuando tenemos hijos, a veces le ponemos un límite y usualmente no le gusta. Usualmente no le gusta. Cuando a veces el pastor nos dice a nosotros, no haga esto, y uno lo hace, porque no le gusta, porque no le parece que esté bien. Pero sus consecuencias tienen, hermanos y hermanas. Sus consecuencias tienen. Yo no puedo explicar por qué, porque al fin de cuentas es un tema de fe. No le puedo decir a usted que esto responde toda esta forma de pensar, porque al fin de cuentas es la palabra de Dios. Y es un pensamiento de un ser supremo, todopoderoso, el cual mi pequeño cerebro no puede alcanzar ni siquiera pensar en alguna idea que él tiene, sino simplemente debo basarme en la palabra de Dios para poder caminar. Y sepamos, hermanos y hermanas, que cada vez que nosotros vamos contra lo que la palabra dice, definitivamente no hay bendición. Entonces no espere resultados positivos en el corto, mediano o largo plazo. En generaciones inclusive que pasan. Hermanos y hermanas, es así, no lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces es muy importante que nosotros visualicemos la magnitud de lo que significa la palabra. Primero la leamos, primero estemos como Josué, meditando en ella, hermanos y hermanas, porque definitivamente vea que un versículo mal utilizado nos puede generar condiciones que no esperamos. Pero lo más importante de todo esto, hermanos y hermanas, es que nos ayuda en el corto, mediano, largo plazo a caminar en paz, a que usted y yo tengamos una vida buena y que lo más importante, que accedamos al reino de los cielos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, Señor Padre Santo, honra, gloria, exaltación, Señor Padre Santo, y te pedimos, Padre bendito, que esta palabra que estamos recibiendo, Señor, nos ayude también a entender
que debemos leerla con humildad, Señor Padre Santo, aceptar tus designios y caminar en paz, confiados de que tú vas delante de nosotros como poderoso gigante abriendo la brecha. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, hermanos, que Dios me los bendiga. Chao.